Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal, a un vídeo más de recomendaciones otoñales. En este caso van a ser unas recomendaciones un poquito más concretas porque he estado subiendo al canal pues bastantes recomendaciones otoñales un poco más genéricas, libros para leer en otoño, libros infantiles para leer en otoño, que si os apetece ver más recomendaciones literarias para leer en otoño, pues os dejaré por aquí el enlace a la lista de reproducción que tengo en mi canal de vídeos que son todo recomendaciones otoñales literarias, de videojuegos, de películas, bucket list otoñales, y me encanta hacer vídeos sobre el otoño. Y en esta ocasión tenemos un vídeo un poquito más concreto, que es libros para leer en la Spooky Season. Es cierto que yo no consumo mucha literatura de terror o mucha literatura de misterio. He intentado como meter en esta lista un poquito de todo. No todo va a ser terror o misterio, sino que también he metido pues cómics un poco más oscuritos que creo que son perfectos para la Spooky Season, novelas, clásicos, antologías de cuentos. Así que aquí van mis recomendaciones para la Spooky Season, mis libros favoritos para leer en la Spooky Season, empezando por el que es mi favoritísimo de todos, tanto la película como el libro para leer en la Spooky Season me parece perfecto, que es Los mundos de Coraline. Ahora mismo no tengo ninguna edición en físico porque la primera vez que lo leí de la biblioteca y llevo detrás de una edición que me encanta muchísimo tiempo, pero todavía no la tengo. Entonces, bueno, ahora mismo no puedo enseñaros el libro en físico, pero os puedo enseñar otra cosita que tengo de Los mundos de Coraline. Es la muñequita de Coraline, la muñequita que le hace la otra madre a Coraline. Mi artículo probablemente más preciado. Y también tengo de cuando hice también el cosplay, pues tengo la llavecita que tiene Coraline para abrir la puerta. Supongo que muchos ya habréis visto la película, ya conocéis de qué va la historia, pero si os gusta la película de Los mundos de Coraline, os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Sí que es cierto que la historia es muy similar, sí que siento que la película evidentemente es mucho más audiovisual, se centra más en lo visualmente estético, en que sea sensorialmente muy bonita, la música, los colores, las imágenes, todo es como que tiene mucho protagonismo, tal vez más incluso que la propia historia, pero en el libro sí que siento que hay cosas un poquito más perturbadoras que a lo mejor no salen en la película y que le dan un poco más el toque de historia turbia y extraña. Para quien no sepa de qué va la historia, pues es la historia de Coraline, que es una niña que se muda con sus padres a un sitio nuevo y es una casa con vecinos muy peculiares, en un ambiente muy sombrío, que con todo el tema de la mudanza los padres están como desatendiendo un poquito a Coraline y se siente un poco sola y un poco abandonada. Ante esa soledad y ese aburrimiento que ella siente en esa nueva casa, pues acude mucho a su imaginación para entretenerse y tal, y en una de estas encuentra una puertecita en su casa que aparentemente no da a ninguna parte, pero encuentra una llave, atraviesa esa puerta y esa puerta le conduce a una realidad paralela en la que todo es exactamente igual, es como una especie de Alicia cruzando el espejo, todo es exactamente igual, pero mucho más vistoso, mucho más apetecible, mucho más atractivo, mucho más colorido, mucho más divertido. Todas las personas de esa otra realidad tienen botones en los ojos y sus padres son mucho mejores que sus padres reales. Al principio como que le encanta esa realidad, pero luego empieza a ver como que es todo muy extraño, muy turbio y que todo ese mundo está intentando secuestrarla para que ella se quede allí y olvide a su familia y olvide su vida real. Es una historia muy metafórica, muy arácnida y todo da mucho miedo. Es cierto que es un libro infantil, entonces no es como un libro de terror que puedas leer que realmente te dé mucho miedo, pero sí que tiene partes que yo considero que son verdaderamente muy escalofriantes. Siguiendo un poquito con las recomendaciones de novelas, os quiero recomendar una novela de terror que es probablemente de la literatura de terror mi favorita de todas, que es Misery de Stephen King. También es el libro de Stephen King que más me gusta. Lo primero que me llamó la atención fue la portada, porque siento que las portadas de Stephen King como que siempre son muy iguales todas, como que tienen un estilo muy definido para que veas el libro en la librería y sepas perfectamente que es de Stephen King. Pero Misery siento que se sale un poquito de la norma, que es un poco más visualmente diferente, que tiene un diseño más especial y es una historia que también, al igual que la portada, me parece que es bastante original, aunque es verdad que Stephen King tiene argumentos muy variados, pero sí que siento que es una historia interesante porque no tiene como esa visión paranormal, sino que es una historia al final realista, por así decirlo. No es una historia real evidentemente, pero es una historia que para ser ficción podría ser algo perfectamente real de la vida real, y nos cuenta la historia de un escritor de éxito que un día tiene un accidente de coche y despierta en la casa de una mujer que dice haberle rescatado, que ha tenido un accidente y está muy herido, y aparentemente ella simplemente es una enfermera que está cuidando de él hasta que se recupere del accidente, pero descubrimos que ella realmente es una fan obsesiva de sus libros y que está obsesionada con una de las series de este escritor, que el escritor no siguió escribiéndola, entonces quedó a medias y ella le empieza a torturar y le empieza a obligar a que continúe escribiendo esa serie para que ella se quede satisfecha ya con el final de la historia. Empieza a torturarle de formas que no te imaginarías y es todo muy desagradable
agradable y todo el rato te mantiene en vilo de a ver qué pasa al final, cómo se va a librar de esa, cómo va a escapar, etcétera. Entonces es un libro que considero muy muy interesante y de las historias de Stephen King más chulas y mejor diseñadas en mi opinión. Después os quería recomendar un clásico que es probablemente mi clásico favorito para el Spooky Season, que es El fantasma de la ópera. Me encanta El fantasma de la ópera, sí que el año pasado os recomendé por ejemplo de las mismas ediciones de Austral El retrato de Dorian Gray, que también es típico libro de Arca Academia, típico libro para la Spooky Season, pero El fantasma de la ópera tiene todos esos elementos oscuros, góticos, una ambientación súper romántica, un diseño de personajes también muy propio del romanticismo y creo que es perfecto para leer en la Spooky Season. Aparte creo que es uno de esos clásicos, sí que es cierto que depende un poco de la edición que cojas y de la traducción que tenga, pero creo que es uno de esos clásicos que están muy bien adaptados a nuestro tiempo, que tiene un lenguaje muy sencillo, no demasiado elevado, que no te pierdes leyéndolo, sino que mantienes bastante bien el argumento todo el rato, y creo que el registro es bastante accesible a nuestro tiempo y bastante accesible a cualquier lector de cualquier tipo, y se ha llevado a cines, a teatros, entonces probablemente conozcáis la historia, pero bueno, para quien no lo conozca, pues en la Ópera de París, bajo las catacumbas, hay un fantasma que está atormentando a los trabajadores de la ópera. Es una figura, el fantasma de la ópera, que me parece súper interesante porque tiene ese factor de especulación y ese factor de que se ha ido creando de voz en voz entre los trabajadores de la ópera, entre las actrices, que al final es como que nadie lo ha visto del todo y nadie puede decir exactamente quién es o cómo es, pero se ha ido formando como una especie de leyenda a su alrededor y tiene como ese aura de misterio de que nadie sabe exactamente cómo es, y es la típica figura súper fantasmagórica que siempre va con capa, que tiene la mitad de la cara desfigurada y por eso siempre lleva una máscara de la mitad de la cara, que su personalidad se basa un poco en ser un genio de la música, de la arquitectura. Es una personificación, por así decirlo, fantasmagórica del típico mito del genio incomprendido, y es un personaje que es muy interesante y es muy poderoso por toda esa aura de misterio y toda esa oscuridad que lo rodea, pero que al final también es un personaje como muy inestable y muy obsesivo, y es muy muy interesante el desarrollo de personaje de todos los personajes, pero sobre todo del fantasma y de Christine, que es como su interés romántico con el que está obsesionado y que tiene como toda esa ambientación de la ópera, del arte, también un poco de Arca Academia. Entonces, de mis clásicos favoritos, pero sobre todo perfecto para leer en esta época un poco más oscura, disfrutable al 100%. Después también os quería recomendar una lectura relativamente reciente, que es Halloween Fiend. Este no está traducido al español de momento, y sí que es cierto que yo, a diferencia de otras lecturas que he tenido este año en inglés, como por ejemplo Shady Hollow o The Very Secret Society of Irregular Witches, que también me lo leí en inglés, este sí que es cierto que sentí que tenía un poco de lenguaje un poco más complicado. Es una historia un poco a modo de leyenda popular. Creo que sí que a propósito tiene un poco de registro más elevado, no es tan coloquial. También tiene como ese factor de terror, de que la ambientación tiene que estar muy bien trabajada. Entonces sí que siento que el lenguaje a lo mejor se me fue un poquito y que me costó un poco pillarlo, pero bueno, al final lo bueno es que es muy 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 corto y es más bien como una especie de cuentecillo que puedes leerte perfectamente en la noche de Halloween, y es la historia de en un pueblo pequeño hay un demonio de la noche que se llama Halloween y que está atormentando a todos los pueblerinos y siempre tienen que estar como haciendo sacrificios humanos para contentarle, y pues te va contando un poco pues cómo ese pueblo vive atormentado por ese demonio y qué ofrendas tienen que hacerle, etcétera, lo duro que es vivir en un pueblo que al final nadie quiere vivir allí. Bueno, un poco rodeando a esa figura del demonio de la noche, que me parece súper súper interesante, y es también una de esas historias muy muy atmosféricas. Te están contando al final la historia como de un demonio ancestral que nadie sabe en qué momento se creó, si se creó con el pueblo, si se creó antes del pueblo, sobre todo para la noche de Halloween o para las noches anteriores de Halloween, para que os metáis un poquito en el ambiente de Halloween, de demonios de la noche, de espíritus. Entonces es una lectura que recomiendo muchísimo para el Spooky Season. Después os quería recomendar dos antologías de cuentos que sí son centradas totalmente en el terror y que a mí me han dado muchísimo muchísimo miedo cuando las leía, que son de dos de mis autoras favoritas latinoamericanas. Por una parte tenemos de Agustina Bazterrica, que es la autora de Cadáver Exquisito, que ya os he comentado en algún otro vídeo que es de mis libros favoritos. Pues tenemos la antología de cuentos 19 garras y un pájaro oscuro, con un título que me parece impresionante,
bastante. Y son cuentitos cortos de terror, pero que es un terror al final muy psicológico, que van a temáticas muy escabrosas, muy turbias. También tienen ese toque un poco onírico, un poco surrealista, en una ambientación que es como muy realista, por así decirlo. Notas en tus propias carnes el terror que sienten los personajes, la ansiedad, la angustia. Cuentos, la verdad, muy poderosos. Creo que son realmente obras de arte de la literatura del terror, entonces considero que son muy buenas para leer en esta época. Y en la misma línea también quiero recomendar Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, que es un poco lo mismo, pero obviamente con el estilo de Mariana Enríquez, que es una de las mejores escritoras que he leído en toda mi vida, porque es muy lírica, tiene unas metáforas muy trabajadas, un lenguaje muy retórico, pero al final te está contando historias de terror. Entonces me parece como súper interesante cómo traslada un lenguaje tan trabajado y tan precioso, y cómo hace magia con las palabras a través del terror. Y también son historias muy cortitas, pero que también van mucho a la psicología humana, al tabú, al hacerte sentir incómodo constantemente, que son muy desagradables. Algunas son bastante gores, algunas evidentemente también tienen ese factor paranormal típico de los cuentos de miedo, trabajado de una manera muchísimo más desagradable, porque todo el rato busca la incomodidad, la angustia, la ansiedad. Son cuentos que de verdad merecen muchísimo la pena leerlos, solo por cómo escribe Mariana Enríquez, pero aparte es que considero que son como perfectos por si hacéis la típica actividad de juntarte con tus amigos en Halloween y que cada uno lea una historia de terror. Yo leería una historia de terror o de Mariana Enríquez o de Agustina Bazterrica. Y ya pasaríamos un poco al apartado de cómics, libros infantiles, etcétera, para las que nos gusta un poquito más la literatura visual a través de imágenes y de colores y no solo a través de palabras. Os quiero recomendar varios libros que creo que son perfectos para esta época, empezando por el que ya os hablé en el vídeo de libros infantiles para leer en otoño, que es Cómo hacerse amigo de un fantasma. Creo que es perfecto para la Spooky Season porque tiene todas esas vibes de otoño, de Halloween, de fantasmas, y con unas ilustraciones preciosas, y que creo que tiene una paleta de colores maravillosa para la Spooky Season. Y es básicamente una guía literalmente de cómo hacerse amigo de un fantasma, de qué cosas que le gustan a los fantasmas, de qué les gusta comer, de qué planes puedes hacer con ellos, de qué planes puedes hacer en Halloween con ellos. Entonces también tiene como ese factor Halloween y lo veo como súper interesante como cuentecillo para leer la noche de Halloween. Se me parece como lectura muy cookie y muy tranquilita para la noche de Halloween. Siguiendo con un cómic que también os he recomendado algunas veces en mi canal, que es uno de mis cómics favoritos, que es Brujeando. Este no tiene tanto como las vibes o la parte spooky, por así decirlo, porque es un libro muy gracioso y muy divertido. O sea, el tono no es tanto de terror o de fantasmas o de dar miedo, sino que es más bien para pasarlo bien, para reírte y para encariñarte con todos los personajes. Es una historia súper divertida en la que vemos dos facciones enfrentadas de un mundo de fantasía, que son las hadas y las brujas. Una de las hadas bebés, que las hadas bebés en ese mundo crecen como plantas, como si fuesen repollos, y crecen en un huerto y sale un bebé hada. Y una de esas bebés hadas se escapa y aparece en la casa de nuestros protagonistas, que son tres brujas, las típicas brujas pirujas, que están en ese momento pasando por el síndrome del nido vacío, y entonces aparece Hazel, que es esta bebé hada, y la adoptan como una brujita, la visten como una brujita, la crían como una brujita y se encariñan muchísimo con ella. Pero las hadas también la están buscando porque obviamente es uno de sus bebés y es una hada, realmente no es una bruja. Entonces empieza ahí como una persecución de encontrar a Hazel, que se quiere quedar con las brujas, que se quiere ir con las hadas, al final qué pasa con eso. Y es súper divertido, los diálogos son desternillantes, las ilustraciones son muy bonitas, son muy cookies, también un poco caricaturescas, pero no sé, todo en ese tono muy divertido. Y se ven también muchos otros personajes aparte de las brujas y las hadas, los elfos, otros tipos de criaturas del mundo oscuro, y no sé, como que es un libro muy cute, una lectura muy feliz y muy tranquila para leer, pero que tiene al final esas vibes un poco spookies, en el sentido de que aparecen brujas, aparecen fantasmas, espíritus, todo un poco bastante Halloween. Y al final, bueno, si no queréis algo de terror y os apetece más reíros, pues os recomiendo muchísimo Brujeando. Otro libro que también os recomendé el año pasado, pero que siento que no recomiendo lo suficiente para lo muchísimo que me gusta este libro, que es La familia Appenzell. No es un cómic, es más bien como una especie de libro, una especie de álbum ilustrado en el que se ve la familia, una especie de árbol genealógico de la familia Appenzell a través de varias generaciones, que es una familia de criaturas extrañas, de seres que se considerarían monstruos, típicos seres circenses, de seres muy peculiares, un hombre árbol, un bebé que ha nacido con trompa de elefante, ese tipo de criaturas que siempre van a estar incomprendidas, y te cuenta pues cada uno qué peculiaridades tiene, qué vida tiene, con quién se casa, qué hijos tiene, un poco pues eso, un árbol genealógico de unos seres peculiares y sus alegrías y sus penas en un tono muy
lírico, muy literario, pero al final con las ilustraciones de Benjamin Blancombe, que siempre tienen como ese tono y esa mirada sombría, y además en unos tonos muy sepia, muy oscuros, muy planos y muy poco saturados, que al final dan como mucha esa sensación de leer un álbum de fotos de una familia, de monstruos, no sé, es como muy especial y muy bonito de leer, y que algunos a lo mejor son un poco más genéricos o que no se centran tanto en explicártelos, pero hay otros personajes de la historia y de la familia que son más importantes y que tienen una historia muy bonita, muy melancólica y te transmite muchísimas sensaciones de todo tipo: melancolía, tristeza, alegría, ternura, y de verdad tenéis que darle una oportunidad porque es una lectura perfecta para esta época sin duda alguna. Y ya por último, el último cómic que os quiero recomendar es el que durante muchísimos años ha sido mi cómic favorito y lo sigue siendo, que es End Elizabeth. Ese también os lo he recomendado alguna vez en el canal. Siento que no es muy conocido, pero tiene una magia interior y tiene un espíritu que es inigualable, no lo he visto en ningún otro cómic. Es un tipo de ilustración muy gótica, muy oscura, toca muchísimos temas sobre la vida, sobre la muerte, que te hacen reflexionar muchísimo. Los dibujos siempre tienen unos tonos muy sombríos, como muy nublados, con colores muy fríos, y te transmite muchísimo esa sensación de frialdad, de estar en el limbo, de un poco esa sensación que busca al final Samhain y toda esta época de Halloween, que es un poco el velo entre la vida y la muerte, entre los dos mundos, está muy fino y empieza todo como a desdibujarse. Pues este cómic te transmite totalmente esa sensación y nos cuenta la historia de Elizabeth, que es una niña que está muerta. Cuando las criaturas mueren, al parecer pasan como una especie de metamorfosis donde las distintas especies se desdibujan y se entremezclan, y por eso, por ejemplo, Elizabeth tiene como compañía a un gato que es mitad gato, mitad serpiente, a un murciélago que también tiene parte de pájaro. Entonces como que hay criaturas muy peculiares y muy especiales en ese limbo entre la vida y la muerte, y lo que le pasa a Elizabeth es que durante esa metamorfosis es exactamente la misma que era cuando estaba en vida, con la diferencia de que todo lo que toca lo mata. Tiene siempre que llevar unos guantes, en una sensación constante de melancolía, de soledad, de impotencia, porque vive en una especie de invernadero gigante, como en un mausoleo, y ella vive allí sola. No ahonda realmente en explicarte, por ejemplo, el pasado de Elizabeth o explicarte el pasado o las personalidades de otros personajes que aparecen, sino que simplemente se centra muchísimo en las emociones, en las sensaciones y en lo que está ocurriendo en su cabeza y en su corazón. Entonces siento que es un libro muy intimista, y sobre todo lo que más destaca, y yo lo que creo por lo que es mi cómic favorito, es por el tipo de dibujo, por los colores que se utilizan y cómo a través de lo visual, a través de las imágenes, te puede transmitir perfectamente esa frialdad y esa melancolía. Y bueno, esos han sido básicamente mis recomendaciones de mis libros favoritos para la Spooky Season. Espero que a algunos os haya parecido interesante y os animo muchísimo a que celebréis Halloween, a que celebréis Samhain si le dais un poco más importancia al tema espiritual, a que hagáis algún ritual, que decoréis vuestro altar, leer historias que os transmitan un poco esa aura de oscuridad y esa aura de reflexión sobre la vida y la muerte, que creo que es un momento muy bonito para reflexionar sobre todos esos temas, y creo que la literatura nos puede hacer llegar esas sensaciones de una manera muy buena y muy precisa y muy bonita. Entonces os animo muchísimo a que celebréis un poco ese día junto con vuestros libros favoritos, que hagáis alguna noche un poco especial. Espero que os hayan gustado los libros que os he recomendado, así que nada, que tengáis unos días muy oscuritos y nos vemos en el próximo vídeo.